Buenos días, hermanos. Reciban un saludo por parte del obispado. Preside un servidor y vamos a tener nuestra transmisión especial de los mensajes de este domingo. Quiero aprovechar para mandarles mis mejores deseos y que pronto podamos vernos nuevamente. Pues esta reunión comenzará entonando el himno número 50, Más cerca a Dios de ti, seguido de lo cual la hermana Karina ofrecerá la primera oración. Después nuestros discursantes será nuestra hermana Fabiola Cervantes de Corona. En segundo lugar, nuestro presidente de escuela dominical, el hermano Corona. Para finalizar, entonaremos el himno número 148, Si hay gozo en tu corazón, y la última oración estará a cargo de la hermana Norma. Pues que podamos disfrutar este domingo en compañía de nuestra familia y de estos mensajes. Es mi deseo y mi oración que puedan estar ustedes bendecidos en sus familias y en sus hogares. Levantaré
más cerca Dios de ti, más cerca Dios de ti, cerca de ti. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que has dado a cada uno de los miembros. Te agradecemos porque nos has bendecido con salud. Te agradecemos también por conocer tu evangelio. Te pedimos que nos puedas bendecir para que tu Espíritu pueda acompañarnos en todo lo que sabemos y escuchamos de ti y podamos llevarlo grabado en nuestros corazones. Te pedimos también por las personas que están pasando por aflicciones, por las personas que han perdido a sus seres queridos y las que se están enfrentando a la enfermedad, para que puedan salir de esto y que ellos te puedan sentir cerca. Te pedimos también para que nos puedas bendecir en este inicio de semana, para que podamos actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido de ti. Te pedimos también para que nos bendigas con tu espíritu, y esta oración te la hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se me asignó a discursar sobre la importancia de nuestro estudio personal y familiar. Si analizamos las palabras del tema de mi discurso, importancia para mí es dedicar un tiempo, prioridad que le damos a nuestra vida. Entonces, el estudio nos ayuda a adquirir aptitudes, habilidades para poder resolver problemas, necesidades, dificultades. Es adquirir un conocimiento nuevo. Ahora, de manera personal, obviamente, pues primero para que podamos nosotros tener una vida santa, tener una vida feliz, primero tenemos que acercarnos a Dios y a Jesucristo, obviamente pareciéndonos a Él, y de esta manera poder bendecir a las personas que nos rodean. Como familia, pues como padre, esposo que soy, la verdad es una responsabilidad muy sagrada, hermanos, el que nosotros podamos educar y bendecir la familia que el Padre nos dio, las personas que nos rodean. Este mensaje, pues me gustaría que lo pudieran escuchar, que lo pudieran analizar, y que espero que les sirva para que puedan ser edificados y puedan sentir el Espíritu. Ahora, Jesucristo una vez preguntó a las personas: ¿qué clase de hombre habéis de ser? Cuando se refiere a la palabra hombre, en las Escrituras se explica que se refiere tanto al hombre como a la mujer o al género humano. Entonces, ¿qué clase de mujeres, de hombres, hacia todas las personas nos habla el Señor? Nosotros debemos de ser. Y se refiere a un como yo soy, o como vuestro Padre que está en los cielos. Y se refiere obviamente a las cualidades, atributos que cada uno, pues en este caso, tienen, ¿no? Tanto Jesucristo como el Padre Celestial. Que es amor, perdón, diligencia, misericordia, bondad, mansedumbre. Entonces son muchos atributos, principios también que ellos tienen. Entonces nosotros al leer las Escrituras podemos aprender. Al aprenderlo, lo aplicamos en nuestra vida y recibimos bendiciones. Y esta es una parte muy importante, hermanos, en la que pues tiene mucha trayectoria en nuestra vida personal y en las personas que nos rodean. Hay una escritura en el libro de Timoteo,
segunda de Timoteo en el capítulo 3 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Me gusta mucho esta parte porque realmente las escrituras pues te educan, te moldean, te ayudan a madurar y pues a tomar decisiones, y obviamente nos enseña a reaccionar ante las circunstancias de la vida. En las escrituras hay muchos ejemplos acerca pues cómo debemos de trabajar, qué prioridades debemos de tener, y también pues realmente habla de todo acerca de cómo educar a los niños, cómo podemos progresar cuando somos jóvenes, las decisiones que podemos tomar como adultos, ya cuando estamos en una etapa como padre y esposo. Entonces, realmente las escrituras se aplican a todas las personas. Ahora, las escrituras son escritos por medio de profetas y apóstoles desde la antigüedad. Son registros sagrados que en este caso contienen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio. Esas escrituras, hermanos, me han bendecido mucho en mi vida. La verdad, gracias a las escrituras yo he podido tener un testimonio de Jesucristo. He podido tomar decisiones para poder formar una familia, prepararme para poder ser autosuficiente y bendecir a mi familia, tanto en lo espiritual pues como en lo económico. Y el Salvador desea que nosotros seamos felices, y nosotros podemos encontrar esa felicidad pues por medio de poder escudriñar las escrituras, dedicarle tiempo. Quisiera hablar acerca de 2 principios que nos ayudan en cuanto a esto. El primer principio es la fe. La fe significa que nosotros tenemos la esperanza de que algo podemos lograr. Y cuando nosotros estudiamos las escrituras, demostramos nuestra fe, por ejemplo, cuando dedicamos un tiempo al estudiar las escrituras. Nos ponemos un horario y tenemos un calendario como persona y también como familia. Lo importante es tener la intención de poder aprender diariamente algo y ponerlo en práctica. Dice en las escrituras que nadie se puede salvar en la ignorancia, y realmente es verdad. Si nosotros pues no tenemos ni siquiera la idea de lo que tenemos que hacer para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, pues no lo vamos a lograr. Ahora, si nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo aplicamos, es porque no tenemos la intención de, pues, para hacernos más como el Salvador, para que podamos bendecir a nuestra familia y podamos regresar a su presencia. Los profetas y los líderes de la iglesia desde la antigüedad han escrito muchos libros y muchos manuales
para bendecir nuestras familias. Por ejemplo, hay manuales que nos dicen cómo educar a los niños, cómo fortalecer a nuestro matrimonio. Cuando estamos pensando en casarnos, también hay un manual que nos dice cómo nos podemos preparar para tener un matrimonio eterno y sellarnos en el templo. Hay muchos manuales, hermanos, que realmente son inspirados por Dios, y muchos de esos manuales tienen técnicas psicopedagógicas que nos ayudan a comprender, porque realmente muchos no tenemos la habilidad como de poder hacer una noche de hogar, poder enseñar un principio, tanto a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un anciano. Obviamente es diferente cómo podemos abordar el tema o cómo podemos explicar un principio a una persona. Entonces, esos manuales nos ayudan a poder estudiar de una manera más fácil y sencilla y poder enseñar a las personas. Ahora, el manual de Ven, Sígueme es un manual que ya tiene muchos años, que como programa piloto primero se aplicó en los jóvenes, en lo cual pues la importancia es que podamos ser autosuficientes y estudiar para que nosotros podamos participar y compartir lo que aprendemos. Ya no tiene la misma mecánica que tenía antes, que el maestro preparaba, daba la clase y ya si participaban algunas personas pues eran pocas, ¿no? Pero ahora el diseño es diferente. En este caso el que instruye, el maestro, pues nada más dirige, pero la clase ayuda a que nosotros podamos entender, compartir lo que aprendemos y para que podamos ser instruidos unos a otros y podamos sentir el Espíritu. En lo particular, pues nos ha bendecido mucho el aplicar las enseñanzas de Jesucristo y también estudiar el libro de Mormón como familia, porque puedo enseñar a mis hijos de acuerdo a su edad, para que vayan comprendiendo los principios y vayan obteniendo un testimonio poco a poco, y esas cosas las pongan en práctica en sus vidas, porque lo más importante es aprender para aplicarlo. Ahora, hay una escritura, hermanos, en Moisés, que habla acerca de la obediencia, y ese es el segundo principio del cual quiero hablar. Dice: y les dio mandamientos que adorasen al Señor su Dios y ofrecieran las primicias de sus rebaños como ofrendas al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. En la actualidad quisiera preguntarles, hermanos, ¿qué se nos ha pedido de nuestros líderes locales y autoridades generales como el profeta? Pues tenemos que guardar el día de reposo, tenemos que participar de la Santa Cena en nuestro hogar y tenemos que leer las Escrituras como pues realmente todo sigue de manera normal. Lo único es que no nos vemos y no podemos tener el contacto físico, pero todas las cosas las debemos de hacer. Y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Pues la inocencia de Adán de ser obediente, de no saber la razón por cual pues el Señor le mandó hacer sacrificios. En ese entonces
nada más él fue obediente. Aquí esta escritura me gusta mucho porque pues nos cuesta trabajo a veces obedecer. Y realmente, si nos cuesta trabajo obedecer a nosotros como adultos, imagínense cuánto más a los niños, o qué reflejo e impacto nosotros tenemos hacia la vida de nuestros hijos si no somos obedientes. Entonces a ellos les afecta mucho, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Ahora, me voy a leer una escritura, hermanos. Bueno, no es una escritura. Está en la guía del estudio de las escrituras. Sacrificios. En la antigüedad el término sacrificio significaba santificar algo o alguien. En este caso, pues tenemos que santificar nuestras vidas y santificamos el tiempo el cual dedicamos al estudiar las escrituras. Actualmente ha cobrado un significado diferente, que es el de renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben de estar dispuestos a sacrificar todo por el Señor. José Smith enseñó que en una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas, nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a vida y salvación. Entonces dice, hermanos, renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Obviamente nosotros tenemos prioridades en nuestra vida y esas prioridades en lo que nosotros tenemos en nuestra vida es a lo que le dedicamos más tiempo. Yo sé que muchos de nosotros en esta enfermedad actual por la cual estamos en nuestras casas y no podemos ir a la capilla y no podemos hacer muchas cosas normales que hacíamos con anterioridad, pues es por esta enfermedad. Sin embargo, eso no quiere decir que nos impida hacerlo. El que no nos veamos o el que pues a lo mejor nuestros líderes no nos vean, sí nos ve el Señor. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, se esfuerzan mucho por leer las escrituras, bendecir a sus familias, y el Señor está complacido cuando nosotros pues nos esforzamos de esa manera. Pero también sé que hay muchos hermanos que están fríos, realmente no tienen el interés en leer las escrituras, poder aprender cosas nuevas y hacer cambios en su vida, porque realmente nosotros nos tenemos que convertir al Señor todos los días. Podemos tener un testimonio que es porque obtuvimos aprender leyendo las escrituras, pero cuando lo dejamos de hacer, nuestra conversión pues no continúa. Y lo importante es que podamos escudriñar las escrituras, dedicarle tiempo para que podamos parecernos más al Señor. En el manual de Ven, Sígueme, el presidente Russell M. Nelson, hay una cita de las promesas que él nos hace. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época.
Y bueno, pues hay muchos males, ¿no? El Señor aquí, bueno, el profeta habla acerca sobre la pornografía, pero ahora quisiera ponerles un panorama, hermanos. Satanás trabaja mucho para destruir las familias y especialmente a los matrimonios. Para que podamos ser discípulo del Señor, ser discípulo significa que también debemos de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen cónyuge, un buen padre. No nada más es de manera individual, sino personas con las que también nos rodean y convivimos, y que en este caso pues es nuestra familia. Entonces, a nosotros, hermanos, dedicarle tiempo, pues vamos a poder ser mejor discípulo de Jesucristo, vamos a ser un mejor padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen vecino, pues un buen empresario, un buen trabajador. La sociedad pues está muy mal, hay muchas guerras, hay mucho egoísmo, hay mucha maldad, y Satanás sabe cómo combatir nuestras debilidades, Voy a compartir un pensamiento del presidente Harold B. Lee. Dice: la obra más importante del Señor que harán será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. El Señor está muy contento. Él está muy contento cuando nosotros nos esforzamos por vivir los mandamientos, por ser obedientes. La verdad, se deleita y nos da muchas bendiciones. El Señor dice en Doctrina y Convenios que pues hay una ley sobre la cual el Señor trabaja. Que la primera pues es la obediencia, ¿no? Es la primera ley en los cielos. Pero también dice que cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, es porque pues obedecemos una ley, un mandamiento, un principio sobre la cual se basa, el cual el Señor nos lo manda. Entonces, pues quisiera dar algunas ideas o sugerencias que les pueden ayudar a tener un estudio mejor. Hay que estar alerta. Antes de estudiar, recomienda hacer ejercicio, bañarse y hacer una oración. Estudie en un escritorio o una mesa donde pueda escribir. No estudie acostado ni sentado en la cama. Organice sus materiales de estudio y permanezca alerta. Pide entendimiento. Podemos estudiar por temas y preguntarnos: ¿qué está diciendo el autor? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cómo se aplica esto a mí? Visualice lo que está estudiando. Por ejemplo, imagínese cómo se sintió Amón al enfrentar al rey Lamonita. Estudie las palabras de los profetas vivientes, pues por medio de la biblioteca que hay en internet, las revistas de la iglesia. Escriba en su diario de su estudio las preguntas que tenga y use las escrituras, las palabras de los profetas actuales y otros materiales de estudio para buscar las respuestas. En un solo versículo de las escrituras puede haber varios conceptos. Subraye y marque palabras y frases para distinguir entre los conceptos que se encuentran en un solo versículo. Marque los pasajes de las escrituras y haga apuntes en ellos. En la que margen escriba referencias de las escrituras que aclaren los pasajes que esté estudiando. Aprenda de memoria los pasajes de las escrituras que expliquen y apoyen los principios que usted enseña.
Y bueno, pues realmente, hermanos, este modelo es para ser autosuficientes y no depender de un maestro, de alguna clase, de algún líder o de que se nos diga de lo que debemos de hacer. Quisiera terminar con una escritura que está en Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios 18:15. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con una alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Esta escritura me gusta mucho, hermanos, porque nosotros pues estamos trabajando para, obviamente, tener nuestra salvación de manera personal y también para llegar juntos como familias eternas. Yo sé que el estudiar las escrituras nos ayuda, pues nos abre la puerta a la revelación, nos ayuda a tener el Espíritu, y realmente las escrituras nos dicen lo que debemos de hacer o cómo debemos de actuar. Yo sé que las escrituras son registros sagrados escritos por hombres de Dios. Gracias a ellas yo he podido encontrar paz, felicidad. He obtenido un testimonio acerca de Jesucristo. Yo le amo, agradezco por su expiación. Sé que el libro de Mormón es verdadero, que la iglesia fue restaurada por medio de Jesucristo, y tenemos todas las llaves del sacerdocio para que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. He leído las escrituras desde muy joven y no he dejado de aprender, hermanos. Lo importante es que podamos leer las escrituras continuamente, es decir, que podamos ser diligentes en todas las etapas de nuestra vida. Si ya leímos el libro de Mormón, hay que volverlo a leer, porque no es lo mismo leerlo cuando eres joven, cuando eres adulto o eres padre. La verdad, en todas las etapas de nuestra vida tenemos pruebas, tentaciones, pues de muchas maneras el Padre sabe lo que necesitamos y Él nos da todas las herramientas para que podamos ser felices. Agradezco por el profeta, agradezco que tenemos las escrituras, y realmente yo sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pues es la iglesia que el Padre dirige junto con su Hijo Jesucristo. Lo más importante de leer las escrituras pues es que obtenemos el Espíritu y nos guía en nuestra vida. Este fue mi mensaje, hermanos. Espero que les haya gustado, y bueno, se los comparto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Los programas y actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se están centrando cada vez más en el hogar y siendo apoyados por la Iglesia.
como lo demuestra la serie de ajustes anunciados en las conferencias generales recientes. El presidente Russell M. Nelson nos ha aconsejado: sucederán muchas cosas más. Tomen sus vitaminas, descansen bien, va a ser emocionante. Suplico e invito la ayuda del Espíritu Santo al considerar juntos varias implicaciones básicas de estos ajustes continuos en la Iglesia restaurada del Señor. El elder Craig C. Christensen y yo fuimos compañeros en una reciente conferencia de líderes del sacerdocio y se valió de 2 preguntas sencillas para recalcar el principio de ser centrados en el hogar y apoyados por la Iglesia. Sugirió que en lugar de regresar a nuestros hogares después de las reuniones de la Iglesia el domingo y preguntar ¿qué aprendiste sobre el Salvador y su Evangelio hoy en la Iglesia?, deberíamos preguntar en nuestras reuniones de la Iglesia ¿qué aprendiste sobre el Salvador y su Evangelio esta semana en tu casa? La debida observancia del día de reposo, el nuevo plan de estudios y el horario modificado de reuniones nos ayudan a aprender el Evangelio en nuestros hogares, así como en la Iglesia. Cada miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la responsabilidad individual de aprender y vivir las enseñanzas del Señor y recibir, mediante la debida autoridad, las ordenanzas de salvación y exaltación. No debemos esperar que la Iglesia como organización nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber y hacer para ser discípulos devotos y perseverar valientemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el Maestro quiere que seamos. Y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser. De niño, José Smith aprendió sobre Dios en su familia. Sus empeños por descubrir la voluntad de Dios referente a él lo impulsaron a buscar la verdad entre muchas denominaciones cristianas diferentes, a reflexionar diligentemente en las Escrituras y a orar sinceramente a Dios. Cuando el joven José Smith volvió de la arboleda sagrada a su hogar, tras la aparición del Padre y el Hijo, habló primeramente con su madre. Al apoyarse sobre la mesilla de la chimenea, su madre le preguntó si algo pasaba y José le contestó: «Pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien». Entonces le dijo: «He sabido, a satisfacción mía». La experiencia de José proporciona un potente modelo de aprendizaje que cada uno de nosotros debe emular. Nosotros también debemos saberlo por nosotros mismos. El propósito predominante del plan del Padre Celestial es que sus hijos lleguen a ser más como Él. Por consiguiente, Él nos brinda oportunidades esenciales para crecer y progresar. Nuestro compromiso de aprender y vivir de acuerdo con la verdad es cada vez más importante en un mundo que está en conmoción y que cada vez se vuelve más confuso e inicuo. No podemos esperar simplemente asistir a las reuniones de la Iglesia y participar en programas y de ese modo recibir toda la edificación y protección espiritual que nos permitiría resistir el día malo. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud. Los líderes, los maestros y las actividades inspirados de la Iglesia contribuyen a los esfuerzos personales y familiares para crecer espiritualmente, y aunque todos necesitamos ayuda para avanzar en la senda de los convenios, la responsabilidad máxima de adquirir fortaleza y resistencia espirituales recae sobre cada uno de nosotros. Recordarán cómo Nefi, hijo del profeta Ley, deseó ver, oír y saber por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo, todas las cosas que su padre había aprendido mediante la visión del árbol de la vida. En su juventud, Nefi claramente necesitó el ejemplo y las enseñanzas de sus buenos padres y fue bendecido por ellas. Sin embargo, al igual que José Smith, añoraba aprender y saber por sí mismo.
Si todo lo que ustedes y yo sabemos acerca de Jesucristo y su Evangelio restaurado es lo que otras personas nos enseñan o nos dicen, entonces el fundamento de nuestro testimonio sobre Él y de su obra gloriosa de los últimos días está cimentado en la arena. No podemos confiar exclusivamente o valernos de la luz y el conocimiento del Evangelio de otras personas, aun de aquellos a quienes amamos y en quienes confiamos. De manera significativa, el profeta José Smith enseñó que cada santo de los últimos días necesita entender por sí mismo el designio y propósito de Dios en que vengamos al mundo. Si pudiéramos leer y entender todo lo que se ha escrito desde los días de Adán sobre la relación que el hombre tendrá con Dios y los ángeles en un estado futuro, aún así sabríamos muy poco de ello. Leer las experiencias de otras personas o las revelaciones que se dieron a ellas nunca nos dará a nosotros una visión completa de nuestra condición y verdadera relación con Dios. El conocimiento de estas cosas tan solo se puede obtener por experiencia propia, mediante las ordenanzas que Dios ha establecido para ese propósito. El hacer posible el logro de este gran objetivo espiritual para las personas y las familias es una de las razones fundamentales por las que los programas y las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se están centrando más en el hogar y siendo apoyadas por la Iglesia en esta época específica de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Implicaciones del aprendizaje centrados son aquellos que debemos seguir. Y permítanme resumir algunas implicaciones básicas del aprendizaje del Evangelio que cada vez está más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El centro de capacitación misional, el principal, es nuestro hogar. Hay centros de capacitación misional secundarios ubicados en Provo, Manila, Ciudad de México y otros lugares. Nuestras clases de la escuela dominical más instructivas deberían ser el estudio personal y familiar en nuestro lugar de residencia. Tenemos clases de la escuela dominical útiles, pero secundarias, que se llevan a cabo en nuestros centros de reuniones. Los centros de historia familiar se encuentran ahora en nuestro hogar. También hay apoyo complementario para las investigaciones de nuestra familia y de nuestra historia familiar disponibles en nuestros centros de reuniones. Las clases esenciales de preparación para el templo ocurren en nuestro hogar. También se puede tener periódicamente clases de preparación para el templo importantes, pero secundarias, en nuestros centros de reuniones. El convertir nuestros hogares en refugios donde podamos permanecer en lugares santos es esencial en estos últimos días. Y pese a lo importante que el aprendizaje centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia es para nuestra fortaleza espiritual y protección hoy en día, será aún más importante en el futuro. Piensen, por favor, en cómo el principio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia se aplica a nuestra preparación y dignifica dignidad personales para recibir ordenanzas y convenios sagrados en la casa del Señor. De hecho, la preparación para el templo es más eficaz en nuestros hogares, pero muchos miembros de la Iglesia no están seguros de qué es lo que se puede o lo que no se puede decir acerca de la experiencia del templo fuera de él. El presidente Ezra Taft Benson describió la razón por la que existe esa incertidumbre. El templo es un lugar sagrado y las ordenanzas que en él se efectúan son de índole sagrada. Por motivo de su carácter sagrado, a veces nos mostramos reacios a decir cosa alguna del templo a nuestros hijos y nietos. Como resultado, muchos no adquieren un verdadero deseo de ir al templo o si van sin mucho conocimiento tocante al templo que les prepare para las obligaciones que allí contraen y los convenios que allí hacen. El presidente Benson continuó: creo que un debido entendimiento o conocimiento ayudarán de un modo inmensurable a preparar a nuestros jóvenes para el templo y alimentará en el interior de ellos el deseo de procurar sus bendiciones del sacerdocio tal como Abraham buscó las propias.
hay 2 pautas básicas que nos pueden ayudar a lograr el debido entendimiento que recalcó el presidente Benson. Pauta número 1. Debido a que amamos al Señor, siempre debemos hablar sobre su santa casa con reverencia. No debemos revelar ni describir los símbolos especiales relacionados con los convenios que recibimos en las sagradas ceremonias del templo. Tampoco debemos hablar sobre la información sagrada que específicamente prometemos en el templo que no revelaremos. Pauta número 2. El templo es la casa del Señor. Todo en el templo nos dirige hacia nuestro Salvador Jesucristo. Podemos hablar sobre los propósitos básicos, así como de la doctrina y los principios relacionados con las ordenanzas y los convenios del templo. El presidente Howard W. Hunter aconsejó: demos a conocer a nuestros hijos los sentimientos espirituales que hayamos tenido en el templo y enseñémosles con más diligencia y naturalidad las cosas que apropiadamente se pueden decir en cuanto a los propósitos de la casa del Señor. Hermanos y hermanas, a través de las generaciones, desde el profeta José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson, los líderes de la Iglesia han enseñado de manera extensa los propósitos doctrinales de las ordenanzas y de los convenios del templo. Existe una gran reserva de recursos impresos, de audio, video y otros formatos para ayudarnos a aprender sobre las ordenanzas iniciatorias, las investiduras, los matrimonios y otras ordenanzas selladoras. También hay información disponible sobre seguir al Salvador al recibir y honrar los convenios para guardar la ley de obediencia, la ley de sacrificio, la ley del Evangelio y la ley de castidad y la ley de consagración. Todos los miembros de la Iglesia deben familiarizarse con los excelentes materiales disponibles en temples.churchofjesuschrist.org. El presidente Russell M. Nelson recalcó el equilibrio vital que existe entre la naturaleza sagrada de las ceremonias del templo y la valiosa información sobre los templos que publica la Iglesia, la cual es precisa, apropiada y está al alcance del público. Él explicó: recomiendo que los miembros que vayan al templo por vez primera lean temas de la guía para el estudio de las Escrituras relacionados con el templo, tales como unción, convenio, sacrificios y templo. Tal vez también deseen leer Éxodo capítulos 26 al 29 y Levítico capítulo 8. El Antiguo Testamento, así como los libros de Moisés y Abraham en la Perla de Gran Precio, recalcan la antigüedad de la obra del templo y la naturaleza imperecedera de sus ordenanzas. Así que imaginen que su hijo o hija pregunta: alguien en la escuela me dijo que en el templo se ponen ropa rara. ¿Es cierto? En el sitio temples.churchofjesuschrist.org hay un video corto titulado La ropa sagrada del templo. Este excelente recurso explica cómo desde tiempos antiguos hombres y mujeres han adoptado música sacra, diferentes formas de oración, vestimenta religiosa simbólica, gestos y ceremonias para expresar sus sentimientos más íntimos de devoción a Dios. Por tanto, la Iglesia apoya la preparación centrada en el hogar para las gloriosas bendiciones del templo mediante instrucciones básicas y recursos excepcionales como este video. Hay mucha más información útil al alcance de ustedes. A medida que nos esforzamos por caminar en la mansedumbre del Espíritu del Señor, seremos bendecidos para entender y lograr en nuestro hogar el equilibrio necesario entre lo que es y lo que no es apropiado mencionar acerca de las sagradas ordenanzas y convenios del templo. Supongo que algunos de ustedes se estarán preguntando si su aprendizaje del Evangelio puede realmente llegar a estar centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. Tal vez ustedes sean el único miembro de la Iglesia en su hogar o tengan un cónyuge que no les apoye,
o sean padres solteros, o vivan solos como miembros solteros o divorciados, y quizás tengan preguntas sobre cómo se aplican estos principios a ustedes. Es posible que sean un esposo y una esposa que se miren uno a otro y se pregunten, ¿podemos hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Prometo que recibirán bendiciones habilitadoras y serán evidentes en su vida. Las puertas se abrirán, la luz brillará, su capacidad aumentará para perseverar con diligencia y paciencia. Testifico que recibiremos bendiciones compensadoras al esforzarnos por cumplir con nuestra responsabilidad individual de aprender y amar el Evangelio restaurado de Jesucristo. Verdaderamente podemos estar preparados para recibir cuanto fuere necesario. Prometo y testifico de ello, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Camino puede ser un sendero de placer si hay gozo en tu ser. En tinieblas brillarás cual rayito de solas si hay gozo en tu corazón. Si hay gozo, gozo en tu ser, tú podrás iluminar tu sendero al andar, condenando todo su pesar. Si hay gozo en tu corazón, clamarás al corazón enojado sin razón. Si hay gozo en tu ser, ganarás por tu acción una rica bendición. Si hay gozo en tu corazón, si hay gozo, gozo en tu ser, tú podrás iluminar tu sendero al andar, condenando todo su pesar. Si hay gozo en tu corazón, al hermano puedes dar más valor en su pesar. Si hay gozo en tu ser, compartiendo su dolor con ternura y amor. Si hay gozo en tu corazón, si hay gozo, gozo en tu ser, tú podrás iluminar tu sendero al andar, condenando todo su pesar. Si hay gozo en tu corazón, vivirás en dulce paz, alegría y solas. Si hay gozo en tu ser, y tu alma gozará del amor que Dios le da. Si hay gozo en tu corazón, si hay gozo, gozo en tu ser, tú podrás iluminar tu sendero al andar, condenando todo su pesar. Si hay gozo en tu corazón. Padre Celestial, en este día te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias por los mensajes que escuchamos. Te damos gracias por conocer de tu Evangelio. Te damos gracias por tener un hogar, por tener una familia. Te damos gracias porque estamos bien de salud. Bendice a las personas que están enfermas. Ayúdales para que se puedan curar pronto. Ayuda a las personas que están pasando por enfermedades
Bendice al profeta, bendice a los élderes, bendice a nuestras familias. Te pedimos todo esto esperando se haga tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.